Buenas tardes y gracias por la invitación. Eh, Creo que es un tema de suma importancia en el desarrollo del ejercicio quirúrgico. Es un tema que no es posible abordarlo sin relacionarlo, al- sin relacionarlo con el término de catástrofe debido al impacto que tiene, no solo para el paciente, sino para el cirujano involucrado en dicho evento. Mm, El interés sobre las lesiones quirúrgicas de la vía biliar resurge a partir de la introducción y el asentamiento de la colecistectomía laparoscópica como el manejo gold estándar de la patología litiásica de la vía biliar. Y por lo tanto son dos temas que están ligados de forma inexorable y por tanto no pueden ser temas que sean discutidos aparte. Existe otro tipo de etiologías de las lesiones de vía biliar, pero son un grupo más reducido de eventos que pueden ser causales de la misma. ¿Qué tan grande es el problema? Recordemos que la enfermedad litiásica y por tanto la colecistectomía siendo el manejo para este tipo de enfermedad, en promedio la población, el 8% de la población en promedio sufre de enfermedad litiásica y entre el 25 y 50% de ese 8% de la población va a desarrollar síntomas atribuibles a dicha enfermedad. Y por tanto la colecistectomía se convierte en tal vez uno de los procedimientos realizados con mayor frecuencia en la práctica quirúrgica. Con la introducción de la técnica laparoscópica y el reconocimiento de sus ventajas sobre la técnica abierta, el número de procedimientos realizados se incrementó, tanto que hay cifras que hablan que se incrementó entre cerca de un 21 y un 49% la transición entre la colecistectomía abierta y la colecistectomía laparoscópica. Mayrin, Eh, ¿Cuál es la ocurrencia del evento? Se habla de cifras que están alrededor del 0.2 al 0.4%. Esta cifra puede ser variable dependiendo de los trabajos que se revisen. La lesión de vía biliar, aunque es considerada poco común, si vemos este porcentaje, es un evento muy serio, es una complicación potencialmente fatal para el paciente y con una alta morbilidad. Pero si revisamos las cifras netas, realmente no es un evento poco común. Si consideramos el número de colecistectomías realizadas en número absoluto, el evento es grande. Recordemos las cifras vistas previamente. Un 8% de la población con enfermedad litiásica, un 50%, entre un 25 y un 50%, que desarrolla síntomas secundarios a la enfermedad litiásica y que por tanto son potenciales pacientes sometidos a este tipo de intervención. Con la introducción de la laparoscopia se incrementó inicialmente esta cifra, tanto que hay reportes que hablan que en el 80 en Nueva York solo se había reportado una lesión de vía biliar durante ese año, y posterior a la introducción de la colecistectomía laparoscópica entre el 90 y el 93 se reportaron 158 eventos. Esto habla del impacto que tuvo la transición de la colecistectomía abierta a la colecistectomía laparoscópica en la presentación de este tipo de patologías. Iguales datos son reportados. Por ejemplo, en Irlanda hablan de 78 lesiones quirúrgicas de la vía biliar entre el 92 y el 2014. Y en una sola institución. En el periodo comprendido entre el 92 y el 2004, en esta institución reportan 4% de lesiones Strasberg-E, 4% de lesiones vasculares asociadas y un 16% de requerimiento de reparaciones en esta institución. Entre el periodo del 2005 al 2014, estas cifras incrementan al 23% de lesiones Strasberg-E, 23% de lesiones vasculares y un 35% de reparaciones por lesiones de la vía biliar. Obviamente, con el advenimiento técnico de la colecistectomía laparoscópica, resurge el interés sobre este tema debido al incremento que se presentó.
y fue necesaria la familiarización de los cirujanos con las modificaciones en el aspecto visual, debido a que el campo visual se reduce, se pasa de una visión en 3D en campo abierto a una visión en 2D en campo laparoscópico. Adicionalmente se pierde la percepción áptica por la pérdida de esa capacidad de detectar a través de la sensación del tacto las diferentes estructuras y la coordinación ojo-mano, y tuvo que pasar tiempo a que el cirujano se familiarizara con el instrumental que se requiere para este tipo de procedimientos. Y todo esto tomó un tiempo para lograr que esas cifras de lesión de vía biliar se equipararan tanto para la técnica abierta como para la técnica laparoscópica, o al menos se asemejaran. Ahora la pregunta es si existe realmente un problema. Es difícil de identificar si existe o no un problema porque la información no existe. La verdadera incidencia definitivamente de las lesiones de vía biliar es probablemente más alta de lo que conocemos. Realmente solo se reportan aquellas lesiones mayores, no se reporta la totalidad de las lesiones. Solo se reportan aquellas que terminan o requieren reconstrucción. No se reportan en su totalidad las fístulas biliares posoperatorias, y no se asumen que esas fístulas biliares posoperatorias todas sean secundarias a lesión. Y tanto es que en una revisión sistemática de 233 estudios acerca de colecistectomía laparoscópica, revisados entre el 2010 y el 2016, solo el 33% de esos estudios sobre ColeLab reportan sobre sus variables el hecho de la fístula biliar, y solo el 32% de esos estudios dentro de sus variables consideran las lesiones de vía biliar. Adicionalmente, con la introducción, también se incrementó el número de reportes de elementos previamente conocidos como eran los conductos subvesicales, los conductos de Luschka, el síndrome de Mirici, y su incidencia se incrementó. Realmente, más allá de lo que se conocía de la prevalencia de estas variables anatómicas y de estos procesos inflamatorios posterior a la introducción de la laparoscopia, probablemente como asumiéndose como causales de fístulas biliares posquirúrgicas, de las cuales no se logra documentar totalmente su etiología. Entramos a hablar acerca de si la única causante de las lesiones de vía biliar es la inexperiencia o la falta de entrenamiento. Cuando se revisan las cifras, cerca del 30% de las lesiones que ocurren se presentan en cirujanos que tienen más de 200 procedimientos, es decir, que son cirujanos con experiencia. Con la introducción de la laparoscopia se incrementa también el interés acerca del concepto sobre las curvas de aprendizaje. Y en la mayoría de artículos se extrapola el término a partir del término utilizado en la industria aeronáutica, que lo que habla es de que a un mayor volumen de producción acumulada existe un menor tiempo unitario, es decir, la producción hay mayor experiencia, mayor eficiencia. Pero realmente el término de curvas de aprendizaje nace 30 años atrás de su introducción en la aeronáutica, en los estudios sobre psicología del aprendizaje de Ebbinghaus en la Universidad de Columbia. Y lo que realmente se sabe es que en el proceso de aprendizaje existen grandes avances en el conocimiento en los periodos iniciales del mismo, pero cuando se llega a un punto donde ya se tiene un conocimiento base, el lograr cierto refinamiento requiere más tiempo, mayor exposición. Lo otro que es muy importante recordar es que las curvas de aprendizaje son individuales. Las curvas de aprendizaje no se pueden generalizar, son erráticas, son individuales y por tanto dependen de cada individuo. Aunque existen números a partir de los cuales se considera que se alcanza una suficiencia para la realización de un procedimiento, estos números no son extrapolables a todos los individuos. Entonces es importante entender
que no necesariamente un número determinado de procedimientos me lleva a tener la experticia suficiente para la realización de los mismos. ¿Cuáles son los mecanismos de lesión relacionados con la lesión de vía biliar? La lesión de vía biliar termina siendo, como lo dice el encabezado, una enfermedad relacionada básicamente con el cirujano. Los mecanismos involucrados, el principal mecanismo involucrado es el error en la percepción visual. Y es la construcción de imágenes no existentes a partir de elementos en el campo visual, como vemos en este ejemplo. Uno puede interpretar que aquí existen dos triángulos, pero realmente existen tres figuras de Pac-Man y tres figuras angulares. Es la creación de un elemento no existente a partir de elementos que se presentan en el campo visual. Y esto es extrapolable a lo que ocurre durante el procedimiento de la colecistectomía. Por tanto, la ilusión visual es responsable de cerca del 97% de los casos y la falta de destreza técnica es solo responsable del 3%. Estos son ejemplos de lo que es un problema en la interpretación visual. Consideremos esto el conducto cístico, esto el conducto principal. El exceso de tracción puede cambiar la configuración de las estructuras en el triángulo hepatocístico y configurar la existencia o de un solo tubo o la existencia de una estructura transversa también en un solo tubo cuando existen dos estructuras diferentes. En cuanto a la anatomía, el patrón anatómico normal que nos enseñan se presenta solo en el 50% de la población y debe siempre tenerse en cuenta la existencia de las diferentes variables que pueden existir. Pero, ¿qué tanto pesan esas variables anatómicas en el momento o como causantes de la lesión? Como vemos, aquellas variables o aquellas variantes que pueden ser causantes de lesión, como son la implantación baja de conductos derechos posteriores a nivel del conducto hepático común o a nivel del conducto cístico, su porcentaje realmente es muy bajo. Y también tenemos que tener en cuenta que no solo existen variables o variantes de la parte biliar, de los ductos biliares, sino también de la parte vascular. Y tal vez más importante que las mismas variantes en la llegada de los radicales del árbol biliar es la configuración del conducto cístico en relación con el conducto biliar. La presencia o la configuración paralela, la configuración angular, la configuración espiral alrededor del conducto biliar, que pueden hacer difícil su interpretación durante el procedimiento. Y la mayoría de las implantaciones del conducto cístico se encuentran sobre el ducto en su cara dorsal. Y la configuración angular es la más frecuente, que se presenta en el 72% de los casos en los elementos evaluados a nivel de morgue y 68% evaluados a nivel radiológico, que son los patrones más frecuentes que se encuentran. La patología difícil como causal de lesiones de vía biliar. Varias condiciones pueden hacer difícil la colecistectomía en las diferentes etapas del procedimiento, ya sea en la entrada a la cavidad, el acceso al cuadrante superior derecho del abdomen, la misma dificultad causal que dificulta la manipulación de la vesícula y su retracción, la dificultad en la exposición del triángulo hepatocístico, la misma dificultad por el proceso inflamatorio a nivel del lecho vesical, pueden configurar elementos que dificulten la realización del procedimiento. La colecistitis aguda y sus complicaciones como causas de lesión de vía biliar. Durante estas décadas
términos como el enfriar el proceso inflamatorio tomaron auge, pero realmente el enfriar el proceso inflamatorio creyendo que va a reducir la probabilidad de lesión realmente no es cierto. El intervenir los procesos inflamatorios agudos en los primeros días puede lograr que la hospitalización sea más corta. Obviamente va a ser una cirugía difícil, pero va a tener una mejor resolución para el paciente y una rápida alta hospitalaria. El enfriar el proceso, como se sugirió en algún momento, hace que el proceso inflamatorio se consolide y aquellos pacientes sometidos entre el día 7 y el día 14 después del evento agudo inicial pueden tener un panorama aún peor que en el evento, en los 3 a 5 primeros días del proceso inflamatorio. Y conlleva consigo mayor fibrosis, conlleva consigo una hospitalización más prolongada y no causa realmente diferencias en cuanto a los resultados si evaluamos las lesiones de vía biliar. La presencia de lesiones de vía biliar se da lo mismo en aquellos operados en el momento agudo que aquellos operados enfriado el proceso en un periodo subagudo. La colecistitis fibratrófica, por la dificultad que causa en la manipulación y en la acción de las estructuras a nivel del triángulo hepatocístico. El fenómeno del conducto cístico oculto, que se refiere a la reducción o la dificultad para identificar un conducto cístico dentro de un proceso inflamatorio que hace que el mismo se reduzca en su longitud y dificulta la identificación del mismo y por tanto la manipulación y la disección del espacio del triángulo de Calot y favorece de igual manera una mayor dificultad en la manipulación de la vesícula biliar. Las vesículas engrosadas moldeadas de cálculos también dificultan su tracción, su movilización y su manipulación. El síndrome de Mirici, como tal, es una condición particular que requiere un abordaje dependiente del estadio del evento y, por tanto, requiere un planeamiento quirúrgico adecuado cuando el mismo se sospecha. Porque dependiendo del compromiso que tenga, que del compromiso existente por la erosión del conducto hepático, requiere manejos que son diferentes y pueden variar. Otros procesos que pueden causar engrosamiento de las paredes de la vesícula y dificultar su manipulación está la colecistitis xantogranulomatosa y las enfermedades litiásicas de larga evolución que conllevan a la presencia de fístulas entre la vesícula biliar y el tracto entérico, que pueden dificultar el abordaje quirúrgico. Las pancreatitis agudas previas y las intervenciones endoscópicas debido a la reacción inflamatoria que se desencadena secundario a la presencia de elementos protésicos dentro de la vía biliar, que hacen más difícil su identificación y la identificación de las estructuras aledañas. La cirrosis o hipertensión portal hacen difícil la disección a nivel del ligamento hepatoduodenal y del triángulo hepatocístico por la presencia de colateralidad, la cual es mayor en eventos de trombosis extrahepática de la porta, que producen una mayor colateralidad en esta área, a diferencia de la colateralidad presenciada por la cirrosis, que es menos o es menor en este nivel. Están los elementos del paciente que son identificados como elementos con mayor complejidad en el procedimiento, como es el género masculino, la edad del paciente, los pacientes obesos y los pacientes recomendados. El cirujano, la rutinización del proceso en ocasiones lleva a restarle importancia al mismo y a los riesgos que se pueden presentar durante el desarrollo del procedimiento. En un estudio realizado en 56.591 pacientes sometidos a colecistectomía laparoscópica entre el 98 y el 2000, con una incidencia de lesión de vía biliar del 0.4%, en ese
en ese 0,4% de ese grupo, el 80% de los casos no se identificó un factor de riesgo para la lesión de vía biliar y el 80% de esas lesiones fueron descritas como fáciles en el procedimiento quirúrgico inicial. Por lo tanto, a veces el subvalorar la importancia del procedimiento cuando se convierte en un procedimiento de rutina lleva a que no se tomen las medidas necesarias para prevenir este tipo de lesiones. El cirujano encargado, responsable del procedimiento, es encargado y responsable también de la verificación de tener el equipo o el equipamiento adecuado para el procedimiento en cada caso individual. Los problemas técnicos en relación con la excesiva tracción durante el procedimiento que distorsiona la disposición de las estructuras en el triángulo de Calot, como lo vimos, también es un causal importante de este tipo de lesiones. El uso de los clips debe ser el clip adecuado para el tamaño del conducto. Y como el dato importante, todo conducto cístico amplio debe considerarse como un conducto biliar hasta que no se demuestre lo contrario. El sangrado como elemento causal de lesión o un factor predisponente a la lesión es debido a que la presencia de sangrado produce la premura en el intentar resolver el sangrado mismo e intentar controlarlo en ocasiones a ciegas con el uso excesivo de electrocauterio y de clips sin la adecuada visualización de las estructuras. La exploración del conducto biliar también está relacionado principalmente con la presencia de estenosis a largo plazo, principalmente cuando las exploraciones se realizan en conductos biliares con calibres cercanos al tamaño normal. La prevención debe ser el foco real de la discusión en cuando se habla de lesiones de vía biliar. Cada cirujano debe hacer todo lo posible para que la colecistectomía de cada individuo sea una colecistectomía segura. Debe tener el entrenamiento adecuado, seleccionar adecuadamente los casos. Aquellos casos que se prevén complejos requieren una mayor experiencia y debe considerarse la necesidad de abordajes alternos. La evaluación previa me permite identificar esos casos complejos y hacer un mejor planeamiento quirúrgico. Debe obtenerse o realizarse el acceso más adecuado para cada tipo de paciente. La localización de los puertos debe permitirme una adecuada triangulación sin restricciones de movimiento y con el número requerido de puertos para una óptima visualización y disección. No se debe evitar la colocación de un puerto adicional si este es necesario para hacer una manipulación segura y una identificación segura de las estructuras. En ocasiones se cometen errores en la ubicación de los puertos cuando la complexión del paciente cambia, cuando la complexión del paciente es obeso. Obviamente nuestro referente, que es la cicatriz umbilical, se desplaza hacia la parte inferior. Entonces tenemos que tener cuidado con la ubicación de los mismos y el puerto inicial. Los puertos deben permitirme la movilidad sin resistencia, porque la resistencia me dificulta la manipulación y la destreza en los movimientos realizados durante el procedimiento. En cuanto a la identificación de estructuras, esta me va a permitir, hay estructuras que deben identificarse previamente antes de iniciar la disección. Esto me permite una ubicación espacial adecuada, óptima y segura. ¿Qué estructuras me permite identificar? La bolsa de Hartmann, la primera porción del duodeno, la placa iliar y el surco de Rubier, que toda disección debe realizarse anterior a ese surco, que está en relación con los radicales posteriores, los radicales derechos posteriores. La retracción que se le realiza a la vesícula debe ser una retracción adecuada, no excesiva.
el fundus debe ser traccionado hacia el hombro derecho del paciente, la bolsa de Hartmann hacia el codo derecho del paciente. Esto me permite una exposición del triángulo hepatocístico y toda disección debe ser realizada del ganglio cístico hacia la vesícula. Esto me permite mantenerme lejos del conducto biliar. El triángulo hepatocístico, el triángulo de Calot, debemos centrarnos en la identificación de dos estructuras que lleguen a la vesícula biliar, el conducto cístico y la arteria cística. Si se presentan más estructuras, debemos evaluar la presencia de variables, de variantes anatómicas o la identificación inadecuada en el momento de la disección. La visión crítica, el término visión crítica, lo que significa es tener la exposición adecuada de las estructuras que viajan en ese triángulo y en la identificación adecuada de las estructuras que se dirigen hacia la vesícula. Entonces, ¿cómo se logra? Necesito la exposición de al menos el tercio inferior de la placa cística, el aclaramiento del tejido fibroadiposo presente en el triángulo, que me permite la identificación de la arteria cística como tal y del cístico, y la identificación del trayecto de solo dos estructuras que se dirigen hacia la vesícula. Y de esta manera reduzco el riesgo de presentar lesiones. La movilización de la vesícula, girándola sobre su eje, me permite identificar esas estructuras tanto en su visión anterior como en su visión posterior. Existen elementos que, si se presentan durante la disección de la vesícula, me deben alertar que debo pausar y evaluar en qué condiciones me encuentro y qué decisiones debo tomar en ese momento. La presencia de masas en la vesícula, las dificultades en el encontrar o identificar las estructuras o las partes de la vesícula, el sospechar la presencia de estructuras aberrantes o de variantes anatómicas, ya sea vasculares o biliares, la presencia de adherencias firmes, la inestabilidad hemodinámica del paciente, la presencia de los quistes de colédoco, las fístulas bilioentéricas, las fugas biliares inesperadas durante la disección, que debo identificar de dónde provienen, el hecho de sospechar durante la disección que se presentó alguna lesión de vía biliar debe hacerme pausar el procedimiento y intentar identificar lo que ha ocurrido. La realización durante el procedimiento de colangiografía intraoperatoria, de la cual obtengo una imagen que tengo dificultades en la interpretación, el no existir claridad en esas estructuras dentro del triángulo hepatocístico, y la presencia del síndrome de Mirici. Debe tenerse cuidado en la disección de la placa cística por la cercanía que se presenta de las estructuras del conducto hepático derecho y las estructuras o ramificaciones hacia el lóbulo derecho del hígado. El uso excesivo de electrocauterio en la placa cística o en el lecho vesicular puede causar lesiones debido a que cerca del 30% de los casos la porción o el viaje de las estructuras, principalmente hacia el segmento 5 del hígado, es superficial sobre el lecho vesicular. En ocasiones, una segunda opinión es tan valiosa como otros métodos utilizados para aclarar dudas que se presenten durante la disección. El egreso del paciente después de un procedimiento de estos debe darse solo cuando el paciente presente dolor mínimo, tolere la vía oral, la deambulación y tenga signos vitales estables y un abdomen normal al examen físico. Cualquier variación en este tipo de evolución debe llevarnos a considerar descartar problemas en base a los hallazgos intraoperatorios. La mayoría de los esfuerzos se centran en la prevención de la lesión de vía biliar a partir de la realización de una colecistectomía segura, adecuada, con una identificación clara de las estructuras y con la seguridad suficiente para
prever que no existen riesgos adicionales durante su realización. Y existen pasos que han sido recomendados por las sociedades de endoscopía y laparoscopia, que buscan precisamente eso, la comprensión de la visión crítica, la comprensión de las variables anatómicas, el uso liberal de imágenes intraoperatorias que me permitan clarificar dudas durante el procedimiento, el realizar un control adecuado del sangrado, identificando la estructura que se encuentra sangrando y haciendo un manejo acucioso y preciso del sitio de sangrado, sin el buscar la premura en el control del sangrado, sin identificar claramente de dónde proviene. El reconocimiento de zonas de riesgo durante la disección y deben aclararse cualquier duda antes de dar por terminado el procedimiento. Con el tema de las lesiones de vía biliar aparecen métodos que buscan dar respuesta a la presencia de este tipo de problemas o de lesiones. Entonces aparece la colangiografía intraoperatoria. En ocasiones, dentro de estudios, se ha realizado de forma rutinaria y ha mostrado resultados que son discutibles. Aparecen el uso de la indoniacina o la fluorosedina durante el procedimiento para la identificación de las estructuras, la misma ecografía intraoperatoria utilizada para aclarar dudas en cuanto a variantes que se presentan durante el procedimiento. Pero realmente estos avances tecnológicos no superan más allá de lo que se ha explicado acerca de lo que es una colecistectomía segura. Además, no son costo eficientes y su uso rutinario requiere un entrenamiento y un conocimiento especial, porque de no ser así, van a producir más confusión que solución a aquellas dudas que podamos tener durante la realización del procedimiento. Como parte de la prevención, no debemos olvidar que existen variantes en esa técnica que se deben utilizar en casos complejos. El hecho de la colecistectomía subtotal, la extracción de cálculos de la vesícula durante el procedimiento que me faciliten la manipulación de la vesícula y la identificación de las estructuras dentro del triángulo hepatocístico. Todas son variantes del procedimiento tradicional que me permiten hacer un manejo más seguro en casos que son más difíciles, y no deben olvidarse dentro del armamentario que se tiene para la realización de este tipo de procedimientos. Hablemos ahora de la presentación. ¿Cómo es la presentación de los pacientes con lesión de vía biliar? Solo se reconocen intraoperatoriamente entre el 15 y el 25% de los casos. La mayoría de los pacientes que regresan después de un procedimiento quirúrgico, que es una colecistectomía laparoscópica, lo hacen a partir del día 5 al día 15 del procedimiento. La mayoría ingresa con dolor abdominal, fiebre, ictericia o sepsis. Ya los que se presentan más tardíamente son aquellos pacientes que presentan estenosis benignas secundarias a la colecistectomía y tienen un curso más crónico y una presentación más tardía. Pero si consideramos estas características con el cual ingresan o reingresan los pacientes sometidos a procedimientos de colecistectomía laparoscópica y reingresan alrededor del día 5 con ictericia, dolor abdominal, sepsis, en un posoperatorio inmediato, deben hacernos sospechar de forma importante la presencia de una lesión de vía biliar. Este es los resultados de un estudio que se realizó, la recolección de unos datos descriptivos en la Fundación Valle de Lili entre el 2011 y el 2015, 83 reconstrucciones de vía biliar que se realizaron durante este tiempo. Llama la atención que el 19% de los pacientes que ingresaron en muy malas condiciones generales,
en estado séptico, requiriendo intervenciones inmediatas para el control del foco infeccioso, lavados, orientación de las fístulas, y por tal motivo su evolución tiende a ser tórpida, hospitalizaciones prolongadas, estancias en UCIs prolongadas, y eso conlleva implicaciones en la evolución del paciente después de su reconstrucción. Es claro y desconcertante ver estas cifras, y lo que queda claro es que hay cierta confusión en el manejo inicial de este tipo de pacientes. La pregunta es qué ocurría con esos pacientes antes de ingresar a la fundación. Cuando se realizó el estudio, tal como se describió, los pacientes posterior a la colecistectomía reingresaban al sitio donde se realizaba alrededor del día 5. En un porcentaje se reintervenían o se estudiaban y se identificaba la lesión, pero pasaban casi 8 días para poder llegar a la fundación. Cuando miramos el por qué o qué ocurría durante este tiempo, antes de ingresar a la institución como centro de referencia, un dato que nos llamó la atención es que la mayoría, el 74% de estos pacientes, su demora estaba en relación con la realización de estudios. Y esa realización de estudios, cuando miramos, en un 36% tenían más de un estudio. Lo llamativo de ese 36% es que un grupo grande de esos pacientes tenían más de 2 CEPRES realizadas. Y más adelante vamos a ver que esos procedimientos, cuando se evalúa de forma retrospectiva, no existía una indicación, porque casi que el 80 o el 70% de las lesiones que ingresaron con las características clínicas que describí inicialmente son pacientes que tienen transecciones completas del árbol biliar. ¿Qué tan severas eran esas lesiones? ¿Cuál era el tipo de lesión predominante? ¿Y por qué tanto estudio previo a su remisión? Realmente cuando evaluamos eso, utilizando la clasificación de Hannover, encontramos, como les describía, que la gran mayoría de esos pacientes presentaban lesiones, el 62% eran lesiones que eran transecciones completas, y el 30% se acompañaba de lesiones vasculares asociadas, que en su gran mayoría correspondían a lesiones o secciones completas de la arteria hepática derecha. Cuando entramos a hablar acerca del manejo de los pacientes con lesión de vía biliar, tenemos 2 grupos grandes. Es el grupo de aquellos pacientes en el contexto de una fuga biliar y el grupo de pacientes en el contexto de una estenosis biliar. El grupo grande corresponde al grupo de fugas biliares o fístulas biliares. El enfoque de estos pacientes es identificar pacientes con una fístula biliar controlada, es decir, orientada, sin contaminación de la cavidad, y una fístula no controlada. Cuando se presentan con una fístula no controlada, tenemos 2 panoramas: el panorama de un paciente en sepsis y el panorama de un paciente sin sepsis. Lo que vamos a encontrar dentro del abdomen va a ser la presencia de biliomas, de ascitis biliar, que es la presencia de líquido biliar no contaminado dentro de la cavidad, o en el caso de sepsis, la presencia de peritonitis biliar, que es la presencia de líquido biliar adicionado a contaminación y crecimiento bacteriano. El objetivo en este momento, independiente de cuál de los 2 grupos se presentan, es hacer un control y una orientación de la fístula, ya sea por manejo percutáneo o por manejo quirúrgico, y convertir esa fuga biliar en una fístula o una fuga biliar controlada. Tenemos el otro grupo, que son el grupo de estenosis biliares, aquellas que denominamos húmedas, que son aquellas estenosis biliares que se asocian a fístula biliar y se presentan estenosis por el proceso de cicatrización alrededor de la línea de transección, que hace que, a pesar de que se presente una fístula biliar, haya un proceso de cicatrización que produce dilatación proximal del árbol biliar. Y tenemos el grupo de aquellas estenosis francas,
que vamos a llamarlos secas, que son aquellas estenosis que no se acompañan de fístulas biliares. Cuando tenemos las fístulas biliares externas, que se toleran de forma adecuada en cuanto a su impacto sobre la piel, cuando no se acompañan de componente intestinal. Tenemos las fístulas que las vamos a catalogar entre alto y bajo gasto dependiendo de su producción, pero el objetivo básico de estos pacientes con fístulas biliares va a ser corregir su coagulopatía por deficiencia de vitamina K, que tenemos que reemplazarla, la hidratación por la pérdida que se pueden presentar por la misma fístula, que en el caso de alto gasto pueden ser fístulas que producen alrededor de 700 a 1000 cc día. La función renal que se ve afectada por dichas pérdidas y por los procesos insuficientes de hidratación por las pérdidas asociadas, el corregir la anemia y el corregir el trastorno nutricional desencadenado por el déficit vitamínico de aquellas vitaminas dependientes o vitaminas grasas, el grupo ADEC, y el manejo se debe enfocar al corregir todos estos trastornos y principalmente el control de la fístula y el control de la infección. Se promulga para evitar el impacto sobre la parte nutricional y sobre las deficiencias vitamínicas, la reinfusión de la producción biliar, ya sea a través de la presencia de sondas nasoentéricas para su reinfusión, o la ingesta del mismo producido biliar mezclado con alimentos que permitan su ingestión o la ingestión por parte del paciente, intentando dar corrección y que el impacto nutricional desencadenado por la presencia de la fístula no sea tan severo. Una vez corregido este grupo, va a haber el grupo de bajo gasto que puede terminar evolucionando hacia una fístula seca, es decir, aquellas fístulas biliares que presentan producción por debajo de 200, 300 cc y que terminan cerrando por sí solas. Pero debutando posteriormente como estenosis franca del árbol biliar. En este grupo encontramos aquellas fístulas biliares que se pueden presentar en el posoperatorio inmediato y que consideramos que son fístulas biliares secundarias a conductos de Luschka, que asumimos sin poderlo comprobar, y que terminan cerrando por sí solas. En ocasiones erróneamente las catalogamos como ese tipo y pueden corresponderse con transecciones o lesiones laterales no completas del ducto biliar que pueden desencadenar en fístulas de bajo gasto y posteriormente en estenosis biliares. Una vez corregida la parte infecciosa, controlada la fístula, orientada, manejado el proceso inflamatorio, debemos identificar o tener un mapa de la lesión que nos va a permitir hacer un diagnóstico y establecer un manejo terapéutico. El manejo del diagnóstico nos va a permitir definir si podemos hacer algún tipo de manejo no quirúrgico o deben ir a cirugía, o aquellos que presentan un manejo terapéutico inicial que fracasa de igual forma terminan en cirugía. Un punto de discusión importante es en qué momento operar los pacientes con lesiones de vía biliar, principalmente en aquellos pacientes de transecciones completas o transecciones mayores del árbol biliar. Está el grupo, tenemos aquellas lesiones que se identifican de forma inmediata. Hablemos inmediato entre las primeras 48 a 72 horas posteriores al procedimiento y aquellos que se identifican intraoperatoriamente. Este grupo de pacientes, la reconstrucción debe ser realizada solo si el cirujano que produce o que presenta o que está involucrado en la lesión es un cirujano biliar o se encuentra acompañado de un cirujano hepatobiliar para resolver el problema. ¿Por qué? Porque antes de asumir la corrección del problema, que es la tendencia cuando se presenta la lesión y se identifica inmediatamente, la premura del cirujano es a corregir la lesión en vista de la severidad y de la gravedad que implica el tener este tipo de lesiones.
pero debemos tener en cuenta que la mejor opción que tiene el paciente con lesión de vía biliar es esa primera reconstrucción que se realiza. Y por tanto, no es recomendable la realización o la corrección en el momento inmediato, a no ser que se tenga la experticia necesaria para la realización de la misma. Tenemos el otro grupo, que es el grupo que se ubica dentro del periodo temprano posterior al procedimiento, y son aquellas lesiones identificadas entre las 72 horas y las 6 semanas. Este grupo es el grupo que, si se compara con el manejo diferido, tiene unos resultados menores, alrededor de un éxito alrededor del 70%, y este grupo depende de varias condiciones que se identifiquen para su reconstrucción. No es prohibitiva su realización, pero deben considerarse algunas premisas antes de la misma. Tenemos el grupo que es el recomendado, que es el grupo diferido, que es la reconstrucción después de las 6 semanas a 6 meses de la lesión. ¿Por qué? Porque ya se ha resuelto la inflamación local causada por la sepsis peritoneal y la misma sepsis biliar ha cedido. Los efectos de la lesión vascular, cuando se acompaña de lesión vascular, ya se han delimitado. Las reparaciones realizadas en centros de referencia casi siempre tienden a ser las adecuadas, son cirugías programadas, el paciente entra en condiciones adecuadas porque previamente se ha preparado para dicho procedimiento, corrigiendo todos los elementos que conllevan las lesiones de vía biliar, se ha corregido su estado nutricional, se ha corregido su problema de coagulación y está en las mejores condiciones para la realización de la misma, y ese grupo de diferido es el que mejores resultados tiene a largo plazo, con tasas de éxito entre el 85 y el 90%. Y está el grupo tardío que es aquel que se realiza después de los 6 meses. Cuando se mira todo el grupo de lesiones de vía biliar, no teniendo en cuenta el grupo inmediato, si a todos se les realizó, en algunos estudios, a todos y en diferentes momentos se les realizó biopsia del hígado en el momento de la reconstrucción. Todos tuvieron algún grado de fibrosis asociada a la lesión de vía biliar. El grupo tardío es el grupo que más se relaciona con fibrosis severa hepática, es decir, cirrosis hepática secundaria a la lesión de vía biliar. Las clasificaciones, esta es la clasificación de Hannover, tal vez es una de las clasificaciones más completas que existen, que me permite tener una información estadística importante y que me caracteriza de forma adecuada el tipo de lesión que se presenta. Clasificaciones hay muchas, y el objetivo de todas es más o menos describir lo mismo, es describir el nivel de compromiso, que si el compromiso es por transección o es un compromiso por estenosis, y la asociación de lesiones vasculares. Las variables entre las diferentes clasificaciones no son muchas, pero nos permite tener información adecuada y óptima acerca de la lesión. Cuando vamos a considerar el manejo quirúrgico de las lesiones de vía biliar, tenemos que recordar la fragilidad de la vasculatura del árbol biliar. El árbol biliar tiene 2/3 de su vasculatura provienen de la parte inferior, es decir, de la gastrodenal, de las retropancreáticas, y 1/3 de la parte superior, que es las hepáticas derecha, la hepática izquierda. Cuando se presentan transecciones del árbol biliar, dependiendo de la altura a la cual se presenten, es el compromiso vascular de la perfusión del árbol biliar remanente. Y debemos tenerlo en cuenta en el momento de la reconstrucción. ¿Por qué? El reconstruirlo término terminal inmediatamente es la tendencia que existe cuando se identifica la lesión intraoperatoriamente, pero los resultados a largo plazo no son buenas. La tasa de éxito está por alrededor del 15-30%. La mayoría de lesiones a largo plazo reconstruidas de esta forma se estenosan por 2 razones principales. La mayoría de las lesiones relacionadas con transección se relacionan
con pérdida de tejido y por tanto requieren la movilización del duodeno para lograr una reconstrucción sin tensión, entre comillas. Y adicionalmente, dependiendo esta zona, son reconstrucciones que se realizan normalmente cuando hay lesiones alrededor de la altura de la implantación cística. Y es la zona con una vasculatura más crítica porque no dependen ni del tercio inferior ni del tercio superior y tienen una tendencia mayor a la fibrosis. Y por tanto, este tipo de reconstrucción, aunque es la tendencia cuando uno identifica la lesión, no terminan siendo una reconstrucción óptima a largo plazo. Uno de los objetivos fundamentales que se tiene para la realización de la reconstrucción es obtener el sitio mejor vascularizado y más amplio para la anastomosis. Buscando esto, en la mayoría de los casos se baja la placa cística en busca de identificación de la parte izquierda del conducto hepático izquierdo en su porción transversa, sin manipular mucho la placa iliar porque la vasculatura en esta zona es muy frágil, sin devascularizar dicho conducto. Esto me permite ampliar la boca o el estómago que voy a tener para la anastomosis y tener una anastomosis amplia, que en la medida de lo posible debe buscar diámetros alrededor del 1.5 a 2 centímetros para tener mejores resultados a largo plazo. Las diferentes variables que pueda presentar influyen en el número de bocas que pueda tener en el momento de la reconstrucción o de la lesión. Y la altura de la lesión también va a influir en el número de bocas que voy a tener para la anastomosis. De tal forma que puedo pasar de tener 2 bocas a tener 3, 4 bocas separadas. El objetivo fundamental de la reconstrucción es tener el menor número de bocas posibles y tenerlas de un muy buen diámetro y de una muy buena vascularización. Hay variables técnicas que me permiten hacer esto, ya sean las plastias, es decir, la unión utilizando la pared posterior del conducto común, la realización de septoplastias cuando tengo conductos separados por un septum que me permiten ampliar el diámetro del conducto donde se va a realizar la anastomosis. El principio de toda reconstrucción es la realización de reconstrucción en Jeder-Rups, hepático-yeyunostomía. El principio es el mismo, es tener una anastomosis amplia, bien vascularizada, tener una anastomosis libre de tensión y en la medida de lo posible el asa utilizada para la reconstrucción debe tener aproximadamente una longitud de entre 70 centímetros que me permita que no exista reflujo hacia el árbol biliar y de esta manera se me puedan desencadenar colangitis a repetición sin la presencia de una estenosis, simplemente por la presencia de reflujo hacia el árbol biliar intrahepático. Desenlaces y seguimiento. La lesión de vía biliar, el problema no termina solo en la reconstrucción. Dependiendo del momento en el que se realice la misma, es la tasa de éxito que se obtiene. Y las tasas de éxito pueden ir hasta el 60%, en reconstrucciones en etapa temprana, hasta un 80-90% en aquellas que se realizan de forma diferida, pero ese porcentaje restante desencadenan estenosis y problemas que requieren seguimiento. La mayoría lo desencadena, el 75% de los pacientes que van a desencadenar estenosis de la reconstrucción lo hacen entre los 2 primeros meses y los 2 primeros años después de la misma, pero el porcentaje restante lo realizan hasta 10 años después de la reconstrucción y por tanto es necesario un seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Y tener en cuenta que el desarrollo de complicaciones secundarias conlleva al riesgo del desarrollo de lesiones atróficas de los lóbulos, cirrosis biliar secundaria, que impactan sobre la calidad de vida de los pacientes. Se establecen clasificaciones que buscan establecer la calidad de vida del paciente y la condición después de la reconstrucción. La más utilizada es la de McDonald, que describe 4 categorías. Las 2 categorías iniciales son aquellas reconstrucciones
que en su seguimiento se encuentran asintomáticos o tienen síntomas leves en relación con la reconstrucción, y las dos categorías inferiores, la C y la D, que son aquellas que tienen algún tipo de anomalía en los laboratorios o que requieren algún tipo de reintervención para mejorar las condiciones de la reconstrucción. Esto es parte del estudio que realizamos en la clínica, donde el 60% de nuestros pacientes tuvo un resultado satisfactorio. Un porcentaje grande de pacientes no obtuvimos datos en la historia porque no se logra por nuestro sistema de salud un seguimiento adecuado en una sola institución, entonces no se obtiene el dato. ¿Qué debemos considerar sobre todo en nuestra población? En nuestra población hay un elemento importante que influye en la decisión de hacer una reconstrucción temprana y una reconstrucción diferida, y es la posibilidad de un seguimiento adecuado, que nos permita una optimización en las condiciones del paciente y el manejo adecuado de una fístula biliar externa orientada, que en ocasiones es difícil. Y dependiendo de las características de la cavidad en el momento de la intervención, de la condición inflamatoria, del proceso inflamatorio, de la asociación o no de lesiones vasculares, podemos definir la realización de la reconstrucción en el periodo temprano en vista de intentar buscar un impacto menor en el paciente a pesar de tener un riesgo mayor de unos resultados inferiores al evento diferido, que es un elemento muy propio de evaluar en nuestra población como tal. El efecto centro. Es importante entender que este tipo de patologías tiene un impacto importante en la calidad de vida de quien la sufre, y los resultados dependen en su gran mayoría del manejo que se le dé al paciente inicialmente y del manejo en la reconstrucción. Siempre el objetivo debe ser que la primera reconstrucción es el primer y el mejor momento para el paciente. Los resultados de reintervenciones posteriores en busca de mejorar una reconstrucción hecha de primera mano tienden a no ser tan satisfactorios cuando no se realizan en un primer evento. Y por tanto el efecto centro debe tenerse en cuenta. Las lesiones de vía biliar en su mayoría deben ser manejadas en centros donde se pueda hacer un manejo multidisciplinario, donde se encuentre el equipo adecuado para la realización de los mismos. En cuanto a las conclusiones, creo que cuando se aborda el tema de las lesiones de vía biliar, la principal conclusión que debemos tener es que ¿cuál es el mejor manejo para una lesión de vía biliar? Que no se presente. Y el objetivo debe ser, como lo dije a lo largo de la charla, el lograr en cada uno de nuestros pacientes una colecistectomía segura. No olvidar nunca, sin importar el número de procedimientos realizados, sin importar qué tan fácil parezca el procedimiento, evitar saltarnos pasos que hagan que ese procedimiento sea seguro para el paciente. Esa es la mejor prevención que puede tener. No existe ningún avance tecnológico que evite que se presenten las lesiones de vía biliar. Las lesiones de vía biliar van a seguir presentándose, pero debemos optimizar el manejo cuando se presenten. La optimización del manejo requiere un manejo por un equipo multidisciplinario y un equipo entrenado para este tipo de patologías. Lo otro es la tendencia cuando nos enfrentamos a este tipo de lesiones es a intentar repararlas de forma inmediata ante la premura del haber cometido un error, ante ese tipo de afrontar como cirujanos ese tipo de problema. Es importante que en todo consentimiento informado se le diga al paciente que este tipo de eventos pueden ocurrir y que este tipo de eventos pueden requerir un manejo más complejo. El mejor manejo para el paciente es hacer la reconstrucción en las manos capacitadas para hacerla. Al intentar hacerlo de forma inmediata sin tener las capacidades adecuadas pasa a ser un evento netamente anecdótico y probablemente no terminamos con un resultado adecuado.
es posible que ni siquiera nos enteremos posteriormente de cuál fue la evolución de ese paciente, debido a que el seguimiento posiblemente de ese paciente no va a terminar en nuestras manos. Pero lo que sabemos es que la reconstrucción debe realizarse en manos calificadas con el objetivo de que el resultado sea el mejor para el paciente, por el impacto que va a tener en la calidad de vida y el desenlace a largo plazo. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación. También muchas gracias por compartir la experiencia de este centro de referencia, pues que es la Fundación Valle de Lili. Muy buena la presentación y ahora vamos a proceder con las preguntas que tienen los asistentes a la charla. El doctor Leonardo Carrascal le pregunta que si usted cree que la colangiografía intraoperatoria y su uso rutinario puede disminuir el número de lesiones de la vía biliar. Los trabajos muestran resultados contradictorios. El uso de colangiografía intraoperatoria, al igual que el uso de otras metodologías técnicas, tienen el problema de que requieren un mayor entrenamiento. Tener un conocimiento adecuado en la interpretación de las imágenes. A veces la interpretación de las imágenes colangiográficas no es adecuada y deben tomarse múltiples visiones para lograr identificar o clarificar algunas estructuras. Lo que se sabe es que no ha demostrado la realización o la rutinización de la colangiografía intraoperatoria que el número de lesiones se reduzca. En ocasiones, lo que sí es claro es que si se tiene alguna duda al respecto, es un método adecuado para buscar clarificar alguna duda intraoperatoria. Pero la realización rutinaria implica mayores costos, mayores dificultades en la realización del procedimiento y en ocasiones puede terminar confundiendo más al cirujano si no logra una adecuada interpretación de las imágenes. El doctor Roger Martin le pregunta que teniendo en cuenta que la tendencia del afán al momento de sospechar una lesión del conducto biliar es convertir a cirugía abierta, ¿en su experiencia considera usted que convertirse ayudaría en algo o por el contrario aumenta la morbilidad de la catástrofe? Lo recomendado realmente es, si el proceso se identifica por vía laparoscópica, el objetivo debe ser simplemente orientar la fístula, poner buenos drenes. La conversión no está recomendada en el sentido de que yo solo debo convertir si tengo la opción de reparar de forma inmediata. Si no tengo la posibilidad de reparar de forma inmediata porque no estoy capacitado o porque no tengo un acompañamiento adecuado que me permita la reparación, lo único que debo hacer es orientar la fístula de tal forma que la fuga biliar se oriente y se convierta en una fuga biliar externa y remitir el paciente o iniciar los estudios para optimizar el paciente y llevarlo a una reconstrucción definitiva. Pero debe evitarse la tendencia a la conversión. ¿Por qué? Porque con la conversión la tendencia del cirujano que sufre la lesión es a intentar disecar más para aclarar sus dudas o aclarar la lesión. Y la mayor disección lleva a que la altura de la lesión sea mayor y a agravar la lesión. Entonces, por eso no es recomendable la conversión, a no ser que sea con el objetivo de corregir la lesión como tal, o en caso de que se tenga una lesión vascular asociada y se necesite controlar un sangrado o algo adicional. La doctora Sandra Gutiérrez lo felicita por su exposición y agradece al Departamento de Cirugía. Muchas gracias, doctora. Y ella quisiera conocer qué tipo de soporte nutricional recomiendan en estos pacientes con altas pérdidas por el DREN. Además, sí recomendaría la colangiografía intraoperatoria rutinaria, pero eso creo que ya lo respondí un poco antes. Ajá, eso ya, con la geografía ya lo respondimos antes, ya lo abordamos antes. En cuanto al soporte nutricional, el objetivo con estos pacientes, ¿cuál es? Es que no se nos depleten en el tiempo que transcurre dentro de la lesión y la reconstrucción. En ocasiones, simplemente con el lograr la reinfusión del líquido biliar perdido, se logra el soporte óptimo
o al menos no la depresión que conlleva una fístula biliar de tan alto gasto de forma externa. Siempre el manejo externo de los pacientes cuando se orienta su fístula y tienen fístulas biliares de alto gasto es evitar la depresión y el deterioro nutricional. En ocasiones se nos olvida y estos pacientes se orienta su fístula, se decide que el manejo no va a ser inmediato y el paciente termina manejándose de forma ambulatoria sin el soporte adecuado. Entonces empiezan a haber pacientes con unas pérdidas importantes de masa muscular, un deterioro nutricional importante, y el objetivo debe ser evitar este tipo de problemas, ya sea manejo nutricional de forma ambulatorio y el uso de, no olvidar la posibilidad del uso de la reinfusión o la reingesta de las pérdidas biliares, que puede ser asociado a la mezcla del producido biliar con algunas bebidas que permitan evitar el mal sabor que puede producir la reingesta de las mismas. El doctor Edison Acuña le tiene dos preguntas. ¿Qué opina de los conductos de Luschka? Y la segunda, con vesículas esclerotróficas diagnosticadas prequirúrgicamente, ¿operar o no? En cuanto a los conductos de Luschka, Blumgart lo habla en muchos de sus escritos y es que con la introducción de la colecistectomía laparoscópica, su incidencia se incrementó con respecto a la prevalencia que se sabía que existía a nivel de cadáveres o en estudios anatomopatológicos. ¿Por qué se incrementó su reporte? La explicación para el incremento en el reporte era, como lo explicaba en la charla, es aquellas fístulas biliares en el posoperatorio temprano que ante la dificultad de la disección de la vesícula dejamos un DREN y el DREN empieza con un producido bajo, o una fístula biliar con una producción baja y se asume que es un conducto de Luschka. Debemos recordar en cuanto a los conductos de Luschka o los conductos subvesicales que son conductos que son conductos que forman parte de un drenaje de un segmento muy pequeño del hígado y por tanto si se presenta su existencia, su producción va a ser mínima. Por tanto, cuando tenga producción fístulas biliares en el posoperatorio temprano, que están alrededor de 200 o 300, no se corresponden con la producción de un conducto de Luschka. Realmente las producciones de un conducto de Luschka no se corresponden con ese volumen y debemos evaluar la posibilidad o la existencia de otras lesiones, lesiones tangenciales, lesiones laterales o problemas de otro tipo. Al igual que la presencia de conductos subvesicales. La otra parte de la pregunta ¿Me la recuerdas, por favor? es que, ¿qué opina respecto al operar o no? Sí, señor, Ok. que Vesículas en un esclerotróficas. diagnóstico preoperatorio de vesícula esclerotrófica, sí, señor, si operar o no. Los casos deben ser individualizados. Si sabemos la evaluación adecuada del paciente previo a la intervención nos permite planear de forma adecuada el procedimiento quirúrgico. Cuando sabemos que existe una vesícula esclerotrófica, debemos llenarnos de razones para la intervención. Es decir, paciente está asintomático, paciente ha tenido episodios recurrentes de eventos agudos relacionados con este tipo de patología, para determinar cuál es el mejor abordaje. El abordaje o el operar o no operar va a depender precisamente de la sintomatología del paciente y la sintomatología que esté causando, y dependiendo de la presencia o no, decido y debo estar preparado para los abordajes que puedo requerir durante la intervención, que probablemente no van a ser los abordajes de una vesícula convencional. El doctor Iván Darío Martín pregunta, ante una sección completa de la vía biliar en la que queda un muñón proximal, ¿cómo recomendaría manejarlo? ¿Ligar el conducto o un dren dentro del conducto y ligar sobre el dren o no manipular el muñón y dejar el dren adyacente? En cuanto a eso, hay varios manejos. Uno puede considerar simplemente dejar un drenaje externo que me oriente la fístula. En algunos casos,
algunos autores hablan acerca de la utilización de hepaticostomías. Las hepaticostomías es simplemente ferulizar el conducto biliar y exteriorizar la férula. El problema es de precisamente ferulizar el conducto biliar es que necesito anclarlo con algo, ya sea ligadura, clip o sutura. Cuando yo anclo el conducto, el problema es que probablemente voy a incrementar la lesión disquémica y por tanto voy a reducir la longitud del conducto. Por lo cual, y adicionalmente las hepaticostomías deben ir acompañadas de un dren adicional por la tendencia a isquemizarse el segmento que utilizo para anclarlo y comportarse como una fístula como tal. Entonces voy a tener una producción biliar tanto por el conducto que utilizo para ferulizarlo, que me puede en algún momento facilitar la identificación del conducto en intervenciones posteriores, pero de igual manera debo dejar otro dren adicional porque se me va a convertir en una fístula biliar y en ocasiones las hepaticostomías tienden a desalojarse precisamente porque se isquemiza el segmento donde se ancla y se desaloja el dren y por tanto no termina cumpliendo la función o el objetivo con el cual se colocan. Entonces realmente lo que debe buscarse es simplemente dejar un dren que me permita una orientación adecuada de la fístula, convertirla en una fístula biliar externa, y eso viene siendo suficiente para el manejo inicial. El doctor Guzmán le pregunta que qué pacientes se benefician de CEPRE. ¿Qué pacientes se benefician de CEPRE? La CEPRE, uno de los elementos importantes es identificar aquellos pacientes en los cuales tengo sospecha, porque no hay que olvidar que uno de los factores o uno de los causantes principales de ictericia posoperatoria en una colecistectomía son aquellos pacientes con coledocolitiasis residuales. Pero tengo que tener estudios que me hagan sugerir esto, ¿sí? Aquellos pacientes que sospecho que tengan o un desalojo del clip cístico, que tuve un muñón cístico de difícil manejo, que tienen una producción baja, pueden mejorar simplemente o con papilotomía o con la inserción de un stent. Lesiones tangenciales que no comprometen más del 30 o el 25% del conducto pueden mejorar o cerrar de forma espontánea con la utilización de CEPRE, pero hay que recordar en la evaluación con qué características clínicas llega el paciente y qué hallazgos iniciales en las evaluaciones iniciales obtengo para definir cuál es el manejo. Como lo veíamos en la charla, casi que el 70% de las lesiones de vía biliar son secciones completas del árbol biliar. Entonces, lo que es claro es que, y lo que veíamos en el trabajo, en ocasiones se realizan hasta 3 CEPRES y en algunos casos, a pesar de que no se logra avanzar porque hay una obstrucción por clip que nos habla de que hay una sección completa, se dejan stent dentro de la vía biliar que no tienen ninguna función y pueden producir o agravar el problema. Realmente el manejo o el elemento que cumple la CEPRE dentro del manejo de los pacientes con lesión de vía biliar es muy claro: lesiones de vía biliar que sospecho que tengan relación con el desalojo o que con una fístula del cístico o un conducto pequeño que está conectado al árbol biliar aberrante, ¿sí? O secciones no completas o tangenciales, pero esos terminan siendo el menor de los casos. Por eso las evaluaciones iniciales y las condiciones con las cuales llega el paciente me orientan hacia qué paciente o no se beneficia de este tipo de manejo. El doctor Zapata, profesor nuestro, lo felicita por su conferencia. Aymara Vilches pregunta, ¿en la sección completa de la vía biliar estaría recomendado el drenaje de la vía biliar intrahepática por vía percutánea mientras se planea la reparación de la lesión o mejor no? Si yo identifico en un posoperatorio inmediato una fuga por transección completa del árbol biliar, el mejor manejo es drenaje biliar externo, ya sea por vía laparoscópica o en caso de presentarse un bilioma gigante sin tener un paciente séptico y eso,
por manejo percutáneo. El uso de la transparieto o del abordaje transparieto hepático percutáneo se reserva para aquellos casos en los cuales se presenta una estenosis marcada de la vía biliar, no hay una fístula activa para descomprimir o decomprimir el árbol biliar en busca de reducir el impacto que tiene sobre el hígado. Ese es el objetivo o el papel. El problema de las lesiones de vía biliar iniciales cuando hay transección completa y es en un estado temprano es que va a tener un árbol biliar probablemente de un calibre normal. El abordaje transparieto hepático va a ser muy complejo, muy difícil y no voy a obtener realmente ningún beneficio inicial porque voy a tener un conducto que está abierto libremente a la cavidad. Entonces el producido va a ser mayor hacia la cavidad que hacia la misma transparieto hepática. Entonces solo se recomiendan aquellos casos con estenosis, dilatación intrahepática para decomprimir el árbol biliar y darle un manejo posterior. Doctor Andrés Murillo lo felicita por su presentación y tiene seguimiento de la anastomosis en los casos de Lassa de Chain. Y otra pregunta, así como tiene impacto para el paciente, que es una situación para el cirujano desde el punto de vista legal complicada, ¿cómo dar la información, implicaciones, cómo justificar en estos casos complicados el abortar la colecistectomía para diferir? Creo que uno de los problemas importantes que existen en el abordaje de las lesiones de vía biliar es el abordaje inicial del paciente aún antes de la misma colecistectomía. Si uno va a revisar muchos de los consentimientos informados de los pacientes sometidos a colecistectomía por vía laparoscópica, ni siquiera al paciente se le nombra dentro de las posibilidades que pueda existir una lesión de la vía biliar, siendo el más grave de los riesgos que existen durante este procedimiento. Siempre al paciente debe optársele por la mejor opción y por eso dentro de la charla les dije que no es recomendable una reconstrucción inmediata en vista de que los resultados, si no se están dadas las condiciones adecuadas, no van a ser óptimas para el paciente y se debe pensar siempre en el mejor resultado para el paciente. Al paciente debe comentársele lo ocurrido durante el procedimiento, debe comentársele que así como se le dijo antes del procedimiento que este tipo de lesiones se podría presentar, se presentó. Comentarle cuál es el manejo que sigue, ¿sí? Y hablarlo de forma clara. En ocasiones la tendencia es a ocultar la información al paciente, a evitar el paciente, o en ocasiones a darle o atribuirle condiciones adicionales que pudiesen causar la lesión. En algunos de los casos que les reporté en el estudio, referían pacientes que el cirujano les había dicho que tenía un tumor y que se lo sacó y que por eso quedó la lesión. O la mayoría tiende a colocar en la mayoría de descripciones que es paciente con síndrome de Mirici y por eso se presentó la lesión. Yo creo que es claro que al paciente hay que plantearle la posibilidad de ocurrencia previa y si se presenta el caso, debe de igual forma abordarse de manera clara con el paciente, explicarle qué sigue, cómo es el manejo, sin ocultar información o sin omitir información. Eso ya está evaluado, eso de alguna manera evita las presencias de pleitos legales con los pacientes y el acompañamiento cercano al paciente cuando se presenta la lesión por el cirujano involucrado, de cierta manera le resta conflicto con el paciente y con los familiares y le permite que se resuelva el problema de forma adecuada tanto para el paciente como para el cirujano, porque se sabe que para el cirujano, igual como lo dije al principio, es un evento catastrófico también. Doctor, en cuanto al uso del asa de Chen, que era la primera parte de la pregunta. El uso del asa de Chen. El asa de Chen se utilizó durante mucho tiempo, pero tiene un problema y es el abordaje, la confección del asa que permita que los equipos utilizados para la intervención puedan realizarlo sin tener dificultades.
En ocasiones la configuración o la confección del asa de Chen hace que, o sea difícil abordar el conducto biliar o la anastomosis a través de esta asa. Y ante la mejoría en los manejos percutáneos, se fue abandonando el uso de este tipo de procedimientos. De por sí, muchos de los estudios, muchos de los trabajos y de los libros de expertos no recomiendan su utilización ante la presencia y ante los avances en el manejo percutáneo de los pacientes. Aquellos pacientes que se estenosan en aquellos grupos que tienen en grandes centros donde se tiene un radiólogo con buena experticia en el manejo percutáneo es suficiente para alcanzar un abordaje, o en algunos centros el manejo por enteroscopia para llegar al sitio de la anastomosis, y por tanto la utilización del asa de Chen entró en desuso. Principalmente por esa razón, existía dificultad dependiendo de la angulación del asa y la confección para llegar a la anastomosis y poder manipular la misma. Nicolás Felipe Torres pregunta, doctor, primero le agradece por su presentación y quisiera saber qué opinión tiene al respecto de la colecistectomía de 3 puertos y CIES, de acuerdo a la morbilidad, beneficios quirúrgicos y complicaciones. Cuando uno revisa los textos sobre la laparoscopia, es claro que dentro de las bases de la misma está el hecho de utilizar los puertos que sean necesarios para hacer un procedimiento seguro. Cuando tú revisas el diámetro de los puertos que se utilizan, realmente el utilizar un puerto menos no le da o no le causa ningún beneficio al paciente. Puede llegar a someterlo a un riesgo adicional si no logró obtener una adecuada visualización del triángulo hepatocístico. Entonces, el restarle puertos no mejora en nada en la evolución del posoperatorio del paciente, no tiene ningún impacto sobre el paciente en su evolución. Entonces, no deja de ser un acto que puede llevarnos a tener dificultades durante el procedimiento. En ocasiones, si tengo 3 puertos y necesito un cuarto puerto, pues lo debo poner. Si necesito otro puerto adicional, debo ponerlo. No debo restar número de puertos, no debo restar número de puertos, sino debo usar los puertos que sean necesarios para lograr una disección adecuada. En ocasiones voy a tener dificultades cuando hay prominencias de los lóbulos hepáticos sobre las áreas del triángulo hepatocístico, y puedo requerir separación adicional a los puertos convencionales. Realmente, aunque hay trabajos que hablan de que el abordaje por 3 puertos es seguro, realmente no se obtiene ningún beneficio adicional, y sí puedo someter a riesgos adicionales. De por sí, cuando se evalúa la colecistectomía por puerto único, vemos que en los procedimientos iniciales se incrementa el riesgo de lesiones de vía biliar cuando el abordaje se realiza por puerto único, por la mayor dificultad técnica, por la mayor dificultad en la visión, en los campos de manipulación. Entonces, creo que el número de puertos es el número de puertos necesarios para realizar una colecistectomía segura, ¿sí? Jorge Augusto Herrera le pregunta cuándo reconstruir tempranamente o tardíamente. Como lo hablé en la charla, el hecho de los elementos que me deben determinar en qué momento reconstruir van a ser que tenga controlada la parte infecciosa, que esté delimitada la lesión vascular. No nos olvidemos que el árbol biliar en su porción cercana al ilio depende mucho de la arteria hepática derecha y del plexo a nivel iliar. Cuando tengo lesiones a esta altura con lesiones vasculares asociadas, la demarcación vascular no se me da de forma inmediata. Entonces, cuando hago esto, cuando defino si voy a realizarlo tempranamente o tardíamente, debo tener en cuenta, tengo el foco infeccioso controlado, tengo delimitada la lesión vascular como tal, y tengo identificado totalmente dónde tengo la lesión. Esto me va a permitir definir en qué momento hacerlo. Lo otro que debo tener en cuenta es
¿qué facilidad tiene ese paciente que tiene la lesión para acceder a un seguimiento para hacer una reconstrucción diferida? No olvidemos que las reconstrucciones diferidas son las que mejores resultados tienen. Tienen resultados alrededor del 90-85%, que son resultados muy buenos. La reconstrucción temprana, el problema es que los resultados no son tan buenos, están cercanos al 60-70%. Y debemos hacer o tomar la mejor decisión para el paciente. Yo reservaría esas reconstrucciones tempranas en aquellos casos particulares donde tengo controlado el foco infeccioso, donde no hay una lesión vascular asociada y sé que ese paciente va a tener dificultades para un adecuado seguimiento y un acceso a los sistemas de salud. Puedo evaluar la posibilidad de hacer una reconstrucción temprana. En el resto de los casos, preferiría hacer una reconstrucción diferida para obtener mejores resultados. Sergio Montoya Salazar lo felicita por su exposición y le pregunta que cuando una lesión biliar está asociada a lesión vascular mayor, como la arteria hepática o la porta, ¿cuál debería ser el algoritmo de manejo o el comportamiento correcto para el manejo de dichos casos? Cuando se presentan lesiones vasculares asociadas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Uno, si tengo una lesión arterial asociada identificada intraoperatoriamente y tengo acceso o apoyo de un cirujano hepatobiliar o de un cirujano de trasplantes de forma inmediata, puede realizarse la reconstrucción de la arteria hepática que tiene un diámetro adecuado y me permite reducir el impacto secundario a la lesión vascular, principalmente cuando la lesión es identificada de forma inmediata o en las primeras 48 horas. Hay descripciones hasta de reconstrucciones arteriales después de 72 horas. La lesión vascular arterial derecha no necesariamente requiere reconstrucción. En ocasiones la lesión vascular derecha es bien tolerada. Los pacientes hacen transaminitis transitorias y no tienen un impacto adicional sobre la evolución del paciente. Obviamente, posteriormente se evaluará hasta qué punto es la afección que causa sobre la vasculatura del conducto hepático derecho en el momento de la reconstrucción y se definirá en ese momento el manejo. Y precisamente cuando hay lesiones asociadas es mejor dejar y hacer un manejo diferido para que se establezca el compromiso vascular y sepamos con qué contamos para el momento de la reconstrucción. Cuando hay lesiones portales asociadas, estas tienen un impacto mayor y en esos casos, aunque podemos tolerarlas, ¿sí? Debemos evaluar el manejo dependiendo de la evolución y del impacto sobre las condiciones del paciente. Entonces, por tanto, las lesiones vasculares van a depender mucho en el momento en que las detecte y las posibilidades que tenga o no de reparación inmediata. Jesús Díaz pregunta cómo evaluar el compromiso vascular. ¿Cómo evaluar el compromiso vascular? La mayoría de las lesiones vasculares que se presentan, si recordamos la configuración anatómica, siempre que tenemos lesiones altas, es decir, a nivel del hepático común, se asocian a la par de lesiones arteriales del lado derecho, por la presencia de la arteria hepática derecha en su transición por detrás del conducto hepático común, que si hay problemas en la identificación del cístico como tal y se secciona la vía biliar, la arteria terminamos identificándola como arteria cística y terminamos ligándola y cortándola. Entonces, casi siempre la sección o el compromiso vascular arterial, vamos a tener compromiso arterial del lado derecho. ¿Cómo evaluar el compromiso vascular? Obviamente, si hay dificultades o no hay una identificación clara y el momento de la evaluación no es el momento inmediato que lo vamos a ver en cirugía y el paciente llega en un estado ya temprano con una evolución en el proceso inflamatorio, podemos hacer simplemente una evaluación ecográfica dúplex para determinar si hay compromiso asociado vascular o no. Lo importante del compromiso vascular arterial asociado es el impacto que tiene sobre la vascularización o la
o su impacto sobre la fibrosis en el conducto hepático. Acordémonos que los conductos hepáticos, la única perfusión vascular que tienen es de origen arterial, entonces el impacto real que vamos a tener es sobre la presencia o no de fibrosis en los conductos hepáticos y la presencia de estenosis a nivel alto dentro del árbol biliar. El compromiso simplemente se puede evaluar con un dúplex si no tenemos claridad acerca de eso. Y lo otro es que hay que acordarnos que existen vascularizaciones alternas que se pueden dar por las frénicas al parénquima hepático o conexiones intraparenquimatosas entre los dos conductos, entre los dos parénquimas. La doctora Karen Ponce hace una pregunta. ¿Qué opción de manejo no quirúrgico de las lesiones tangenciales? De pronto usted ya se había referido un poco en cuanto a lo de la CEPRI, pero no sé si quiere hacer referencia un poco más de eso. Sí, cuando se sospecha de una lesión tangencial, la opción del manejo endoscópico con stent es buena, ¿sí? Nos permite controlar la producción de la fístula y al controlar la producción de la fístula, probablemente la fístula cierre de forma espontánea y ya el impacto lo vamos a ver a largo plazo. Pueden existir estenosis posteriores a manejos iniciales con stent de fístulas o lesiones tangenciales del árbol biliar, que su manejo se determinará más adelante dependiendo de su evolución. Debido a que las lesiones tangenciales, aunque son tangenciales, como su palabra lo indica, no son lesiones de un compromiso completo de la circunferencia, el problema es que la fibrosis durante el proceso de cicatrización y el compromiso vascular en esta sección puede llevar a que tengamos estenosis largas más adelante. Las estenosis largas o aquellas estenosis del árbol biliar mayores de 1 centímetro tienen un mal pronóstico en cuanto a su resolución con manejo endoscópico posterior. Y son lesiones que con su evolución a largo plazo pueden requerir reconstrucción finalmente por la presencia de estenosis largas que se van a determinar ya en el seguimiento a largo plazo en el paciente. Le pregunta Francisco Salazar en cuanto a su experiencia, ¿prefiere realizar bihepático yeyuno o anastomosis en lesiones altas o realiza neoconfluencia? En las lesiones altas, todo depende de las características de la lesión. Las lesiones altas, en su gran mayoría, se logran manejar fácilmente con hepaticoyeyunostomía de forma adecuada y es como el arma de primera mano. En ocasiones puede llegar a requerirse la realización de anastomosis intraparenquimatosas en aquellos casos donde el compromiso fibroso compromete radicales primarios y requerir anastomosis intraparenquimatosas que son más complejas, que son reconstrucciones que requieren mayor experticia y son reconstrucciones con unos resultados que son menores a aquellas que se pueden realizar a nivel iliar. Las reconstrucciones a partir de otras técnicas, como lo nombraba inicialmente, reconstrucciones términos terminales, tienen un muy mal resultado. Reconstrucciones realizadas directamente al duodeno, en caso de realizar anastomosis del conducto biliar al duodeno, el resultado es muy malo también. Entonces, el eje central de la reconstrucción en las lesiones de vía biliar es la realización de hepático-yeyunostomías en Y, y como lo decía, pues preservando los principios básicos, que es una adecuada perfusión en el sitio, un adecuado diámetro, una anastomosis sin tensión y una longitud adecuada del asa que evite el reflujo biliar y la colangitis a repetición por reflujo que pueden desencadenar cirrosis biliar secundaria. Jorge Augusto Herrera pregunta, desde el punto de vista legal, ¿el cirujano puede ser juzgado por negligencia? Creo que de los problemas grandes que hay desde el punto de vista legal es cuando se le oculta información al paciente o se omite información, ¿sí? Como les hablaba previamente, las lesiones dentro del parámetro que existe, es imposible que no exista el riesgo de lesiones de vía biliar, ¿sí?
como lo dije, no importan las medidas que se tomen, las lesiones de vía biliar no van a desaparecer, pero debemos tomar todas las medidas que nos permitan reducir su incidencia. El hablar claramente con el paciente y expresarle previamente, como lo dije anteriormente, que esa posibilidad existe, explicarle que esa posibilidad conlleva procedimientos más grandes, que el que se presente requiere un manejo especial y que pueda incurrir en un manejo a largo plazo, y darle esa información al paciente le permite que el paciente tenga claridad de que ese tipo de lesiones se pueden presentar, y adicionalmente el hablar claramente después de que se presenta la lesión reduce la posibilidad de que el paciente pueda implementar un pleito legal con el médico. Pero es claro que las lesiones no van a dejar de existir. Lo que puede ir en contra del cirujano es el hecho de no tener la idoneidad para hacer el procedimiento, el que se demuestre que no tomó las medidas adecuadas, de que de alguna manera puede haber algún problema. Otra cosa u otro de los problemas es cuando se da un manejo inadecuado inicial del paciente, cuando tenemos la lesión e intentamos negarnos a la lesión o intentamos resolverla de la manera en que el paciente como que no se dé cuenta que eso ocurrió. Entonces solicitamos una endoscopia y otra endoscopia y vamos alargando el proceso y no clarificamos con el paciente. Eso puede jugar en contra del cirujano. Yo creo que lo que debe quedar claro es que se debe ser muy claro con el paciente de que este tipo de problemas pueden existir, que ese tipo de problemas existen y que deben manejarse de una forma particular y de una forma especial, y que su manejo puede implicar un manejo que requiera una hospitalización prolongada y que adicionalmente requiere un seguimiento a largo plazo. Eso nos protege de cierta manera ante pleitos de tipo legal. Francisco Salazar pregunta, en caso de estenosis de la anastomosis biliodigestiva, ¿qué tratamiento prefiere para la resolución inicial? ¿Manejo endoscópico, percutáneo o quirúrgico? El manejo quirúrgico se reserva para aquellos momentos donde fracasa el manejo endoscópico. ¿Por qué? Porque los resultados en reconstrucciones secundarias son peores que los iniciales. ¿Sí? Los resultados no son buenos y son procedimientos más complejos. El manejo inicial cuando se presentan las estenosis debe ser el manejo no quirúrgico, debe buscarse de primera mano eliminar los otros tipos de manejo, sea percutáneo o endoscópico, antes de llegar a una nueva reconstrucción, debido a que yo puedo someter al paciente a una nueva reconstrucción, pero cada vez que reconstruyo, estoy asumiendo el mismo riesgo de estenosis, y en las reconstrucciones secundarias, y entre más alto, el hecho de una segunda reconstrucción implica que voy a necesitar irme más alto dentro del árbol biliar, y al irme más alto dentro del árbol biliar voy a tener una menor vascularización o una vascularización más crítica, y por tanto los resultados no van a ser los más óptimos. Entonces debemos descartar inicialmente el manejo endoscópico, descartar el manejo percutáneo y posteriormente pasar al manejo quirúrgico. En algunos casos particulares, dependiendo de la condición del paciente o de lo que identifiquemos cuando se evalúe el paciente, puede requerir un manejo quirúrgico como primera opción, pero en la mayoría de los pacientes debe descartarse primero el manejo percutáneo y el manejo endoscópico, debido a que estos tienen tasas de éxito que están alrededor del 75-85%, y queda un 25 o 15% de pacientes que requieren una reintervención. Pero la tasa de éxito de estos manejos en la mayoría de las estenosis, de las anastomosis que se presentan, tienen un resultado óptimo.